el sacrificio, esos sacrificios que los hacemos por el Señor, sé que no pasan desapercibidos y el Señor ve cada sacrificio que hacemos por Él, porque estamos aquí por Él, estamos aquí reunidas para poder escuchar de Él, para poder recibir de Él, para simplemente venir a su presencia. Así que gracias, de verdad, les agradezco este tiempo nuevamente y como dijo Joana, esperamos que los corazones estén dispuestos, estén abiertos a recibir la palabra del Señor. Así que gracias, Joanita, por esa oración, gracias por la bienvenida. Nuevamente, bienvenida a todas las que están aquí. Ok. Okay. Empecemos a lo que venimos esta noche, ¿verdad? Que es el comienzo del libro de Joel. Ahora, también tuvimos en las semanas pasadas a Marina hablándonos acerca de Mateo 25 y la preparación de las vírgenes y la importancia, el llamado que Dios está haciendo en esta hora, ¿verdad? A sus hijos, al cuerpo de Cristo, a poder ir a comprar ese aceite, ir a recibir ese aceite y que nuestras vasijas se llenen, que es tiempo de llenar las vasijas, es tiempo de llenar las lámparas con aceite, ¿ok? Si no lo han visto, les recomiendo que vayan y que puedan ver ese video. Lo mismo con Scarlett y Tania, que hicieron un estudio maravilloso, detallado, muy completo, muy conciso acerca de, dieron el panorama, ¿verdad? Amplio de lo que es el libro de Joel, ¿verdad? De lo que se trata el libro de Joel, vieron varios contextos históricos, vieron cuándo fue escrito, muchas cosas para aprender. Así que si no han visto también ese video, les recomiendo que comiencen en ese video, ¿ok? Que vuelvan a escucharlo, tomen notas, es importante mantener, ¿verdad? Muchas veces, que es lo que, de verdad, ese contexto, ¿verdad? Que ellos nos explican también. Hubo un concepto que también ellas explicaron, ¿verdad? Y que a medida que vayamos en cada capítulo vamos a explicar aún más a fondo. Ok, les puedo decir que sí es un poco de desafío el poder enseñar como un capítulo o un capítulo y medio y después que otra persona explique el otro capítulo y medio, porque uno no se quiere como que meter en el siguiente capítulo que le toca, ¿verdad? A la siguiente persona. Entonces voy a tratar lo mejor posible de poder mantenerme en este capítulo, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Vamos a ver que este primer capítulo del libro de Joel es un capítulo donde Dios está confrontando al pueblo de Israel. Hay una confrontación que la palabra de Joel va a traer. O sea que en esta noche, esta palabra va a traer y debería traer en nuestros corazones una confrontación por parte del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando pensaba y me preparaba para este estudio, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que este estudio es acerca de alarmas que el Señor está dando, es que está dando alarmas al pueblo de Israel, es decir, es tiempo de despertar, ¿verdad? Es tiempo de arrepentirnos. Entonces vamos a ver diferentes alarmas aquí que el Señor, este concepto de alarmas o de trompetas, sonar las trompetas, sonar la alarma, que vamos a ver en estos capítulos, pero algo que el Señor me hablaba con respecto a las alarmas, y es que, ¿quién de nosotros puede decir que cuando ponemos nuestra alarma en nuestro teléfono, ¿verdad? Cuando ponemos la alarma en el teléfono y es tal vez a las 4 de la mañana, ¿cuántos de nosotros podemos decir que la noche anterior estábamos, wow, es que no, ya veo las horas para que esa alarma suene cuando yo estoy bien dormidita y que me despierte ese sonido de esa alarma? ¿Quién de nosotros realmente puede decir eso? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie mira con anticipación que esa alarma va a sonar a las 4 de la mañana cuando estás completamente dormida. Bueno, este es ese tipo de mensaje. Ese tipo de mensaje tal vez no es el mensaje que todos deseamos escuchar, pero que es necesario escuchar. Es una alarma que necesitamos ser despertados por medio de este mensaje, no necesariamente un mensaje que queremos, en el cual queremos y miramos con anticipación el ser despertados,
porque nuevamente trae confrontación. Así que es un mensaje necesario para este tiempo. Y nuevamente en este capítulo 1 hablamos más de esa confrontación que la palabra de Joel viene a traer en este momento al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo este mensaje nos confronta y cómo nosotros podemos responder en tiempos de gran dificultad, en tiempos de cuando los desastres llegan a nuestro alrededor o llegan a nuestras vidas, y podemos ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos una decisión que tomar en ese momento, ya sea volvernos al Señor de todo corazón aún más o apartarnos de Él. Y vamos a ver que eso mismo es, en este mensaje de Joel, es el mismo mensaje que el Señor está hablándonos a nosotros en este tiempo, ¿verdad? Y en esta hora. Entonces, nuevamente, volviendo a esta analogía del reloj, ¿verdad? Del despertador, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotras hemos puesto la alarma y también tenemos ahora en nuestros teléfonos, ¿verdad? Ese botoncito tan especial que es cuando suena la alarma, en inglés se llama snooze, ¿verdad? Ese botón de snooze o un botón de repetición, ¿verdad? Que podemos apretar el botón y dice, ok, en 5 minutos más va a volver a sonar la alarma, ¿verdad? Entonces apretamos ese botón y esos 5 minutos más y podemos quedarnos durmiendo 5 minutos más, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos usado ese botón tan especial? Va a decir, ok, 5 minutos más, 5 minutos más, ¿verdad? Para poder dormir aunque sea esos 5 o 10 minutos más, ¿ok? Y esto es lo que vamos a ver aquí en este libro de Joel. Vamos a ver conceptos que el Señor va a estar hablando, que es tiempo de despertar, es tiempo de oír la alarma, es tiempo de sonar la trompeta. Joel es un llamado de atención que el Señor está dando a la iglesia en este tiempo. No solamente el llamado de atención que Joel estaba dando al pueblo de Israel en este tiempo, pero es un llamado de atención que el Señor está dando en este tiempo. Este es uno de los libros, y vamos a ver que es un libro profético, ¿verdad? Es una escritura profética. Y aunque este libro es un libro profético y muchas cosas sucedieron en ese tiempo, también hay cosas escatológicas, o sea, cosas de los últimos tiempos. Vamos a ver que este libro es un libro profético también para los últimos tiempos. Y este es uno de los libros que el Señor, yo siento como iglesia, nos está llamando a que entendamos, que podamos ver que estamos en un tiempo como el tiempo de Joel. Por eso es que siento que es tan importante que nosotros, ¿verdad?, podamos recibir la palabra del Señor y escuchar. Vamos a ver aquí muy pronto estos conceptos, ¿verdad?, con respecto a escuchar también, ¿verdad? Entonces, nuevamente, este libro es un libro para este tiempo. El tiempo es ahora. Esta es la hora. Y vamos a ver que en este libro de Joel hay advertencias, que hay un llamado urgente a la preparación, como nuevamente lo vimos con Marina cuando estuvo enseñándonos acerca de Mateo 24 y Mateo 25, y las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. ¿Ok? Nuevamente, aquí vamos a ver ciertos elementos escatológicos, y cuando hablo escatológicos, ¿qué es? Es el estudio de los últimos tiempos. Cuando vemos literatura que dice escritura escatológica o escatología, está hablando del estudio de los últimos tiempos. En Joel vamos a ver escrituras, nuevamente, que se cumplieron en su tiempo, pero también que son una sombra profética. O sea, que aunque hay un cumplimiento en el tiempo de Joel, también va a haber, es simplemente una sombra profética. O sea que es el cumplimiento total de estas profecías se cumplirá en el futuro. Y vamos a ver que muchas de estas profecías se van a cumplir completamente en el regreso de Jesús. Cuando Jesús regrese en su segunda venida a la tierra, vamos a ver el cumplimiento. Vamos a ver ese cumplimiento en la generación que verá a Jesús regresar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto, esas sombras proféticas, estamos hablando que sí un cumplimiento en ese tiempo, pero que, ¿verdad?, va a ser un cumplimiento en el futuro. La escritura tiene una naturaleza de
de quién es Dios, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra es Dios. O sea que Dios es el que fue, el que es y el que será. La escritura, sobre todo la escritura profética, tiene ese ADN de la naturaleza de Dios. O sea que tiene un cumplimiento de lo que ha sido, de lo que es para nosotros en este momento y lo que será, el cumplimiento total, ¿verdad? Muchas de las escrituras proféticas que vemos estamos esperando también por ese cumplimiento, ¿ok? Ok, entonces empecemos con el libro de Joel, pero antes de eso creo que tengo que, a ver si puedo compartirles, porque vamos a ir por muchas escrituras, así que espero que hayan traído su lápiz, su cuaderno, ¿verdad? O tomen fotos con su teléfono, pero voy a dar, a ver, déjenme ver, voy a hago aquí share screen, a ver Marina, a ver si me ayudas, o quién me está ayudando aquí. ¿No te parece? Espérame. Gracias. Ok, gracias Marina. Ok, gracias. Ok, aquí está. Vamos a ver la vía dispositiva y aquí estamos en el estudio de Joel. Entonces ahora en su Biblia en el capítulo 1. Ok, y vamos a tratar de ir en el capítulo 1 del versículo 1 al 13. Ok, entonces voy a leer Joel, ¿verdad? En el capítulo 1 y en el versículo 2. Y dice, bueno, versículo 1 y al versículo 2. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Ok? Aquí vamos a hacer una pausa, porque vamos a ir prácticamente versículo por versículo. ¿Ok? Entonces estos primeros versículos creo que son muy importantes. Esto era algo que el Señor estaba resaltando a la hora de hacer este estudio. Creo que es importante que lo veamos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque Joel es uno de los libros de los profetas menores. Es uno de los libros de los profetas menores que habla acerca y hace un llamado al pueblo a volver a recordar las palabras del Señor. Prácticamente nos está llevando a que busquemos las cosas que el Señor ha hablado, que busquemos en la palabra del Señor lo que Él ha dicho anteriormente. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver aquí en las escrituras, aún en estos versículos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, Joel está llamándonos es uno de los profetas menores que hace un llamado a indagar en las escrituras, en lo que el Señor ha dicho en el pasado. ¿Ok? Entonces, aquí en el versículo 2, cuando dice, oíd esto, ancianos, ¿ok? Esto es algo muy importante, ¿ok? Porque, nuevamente, como dijimos, que este es uno de los libros de los profetas menores que hace un llamado a recordar y a ver las escrituras de lo que Dios ha dicho, lo que Dios le ha dicho a Israel y las consecuencias que traería, las consecuencias que traería la desobediencia del pueblo de Israel, así como también la bendición que vendría debido a su misericordia si ellos regresaran a Él de todo corazón. ¿Ok? Entonces, primeramente aquí en estos versículos estamos viendo una confrontación, que Joel va a traer una confrontación y un llamado a recordar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en el contexto aquí que Joel está diciendo es que ha habido una gran devastación, ha habido una gran devastación de langostas, ha habido prácticamente una peste de langostas, ¿verdad? Una gran devastación de langostas que ha dejado y se ha comido no solamente, ¿verdad?, lo que ellos habían cultivado, los cultivos, pero también se ha comido el grano, se ha comido la semilla, que es la semilla en lo que utilizarían en la siguiente cosecha para sembrar y para recibir cosecha. O sea, es una devastación que, y esto es lo que Joel está diciendo, es una devastación que jamás
se ha visto. Y esto es la pregunta que que Joel le está haciendo al pueblo de Israel en este momento. ¿Ha acontecido en nuestros días o en los días de nuestros padres este tipo de devastación? Entonces, cuando Joel aquí en el versículo 2 dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, ¿ok? Esto es importante porque vemos aquí que esta palabra, oíd esto, ¿verdad? Esto, o ancianos, cuando habla de los ancianos específicamente, está hablando de los líderes de familia. Está hablando de ancianos de la comunidad. Está hablando de líderes espirituales. Entonces, el primer llamado que Joel le hace, el primer llamado de atención que él hace, está hablándole a los líderes de familias, a los ancianos de la comunidad y a los líderes espirituales. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, oíd. Esa palabra oír es la palabra Shema, y lo pueden ver aquí en la guía dispositiva, Shema, ¿ok? Esa palabra hebrea Shema. Esta palabra hebrea Shema es parte de lo que es la oración que se conoce mucho, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel y hasta la fecha es una de las oraciones más importantes que ellos hacen, ¿verdad? Pero esta oración del Shema la vemos en el Deuteronomio 6, 4, 9, ¿verdad? Deuteronomio 11, del 13 al 21, y Números 15, del versículo 37 al 41. ¿Ok? Esta palabra o estas escrituras, ¿verdad?, están destinadas a expresar un compromiso de lealtad para mantener el pacto con Dios al amarlo completamente. Esto es lo que es Shema, eso es lo que significa Shema. Estas oraciones que, ¿verdad?, que se hacen desde estas escrituras tienen como propósito establecer y mantener ese pacto con Dios, para amarlo completamente, para obedecer sus caminos y enseñar a los niños a hacer lo mismo. Esta palabra Shema en el hebreo significa escuchar. Como cuando los oídos perciben, es mucho más de cuando los oídos perciben el sonido o el cerebro empieza a procesar la información que estamos escuchando con nuestros oídos. El Shema significa un escuchar para prestar atención y responder con acción a lo que se ha escuchado. ¿Ok? Entonces no solamente es escuchar y oír, ok, qué buena información, no. Para el pueblo hebreo, el escuchar, oír o Shema significaba que tienen que escuchar atentamente las palabras que Dios va a decir, porque es un llamado a la acción, es un llamado al obedecer. Es más, la palabra, cuando hablamos de obediencia en el Antiguo Testamento, está hablando de la palabra Shema, escuchar y obedecer. No hay una palabra diferente para escuchar y obedecer, es la misma palabra, porque implica que si estás escuchando, es que vas a ser llamado a la acción, vas a ser llamado a obedecer lo que estás escuchando de la boca de Dios, ¿ok? Entonces vemos que aquí que Joel está diciendo a los líderes de familia, a los ancianos de la comunidad, a los líderes espirituales, primeramente el llamado, y después dice, y escuchad todos los moradores de la tierra, ¿ok? Entonces está dando un llamado primero, Shema. Obviamente los líderes religiosos de la época, los líderes de familia, los ancianos estaban ellos entendían, estaban muy familiarizados con este término de Shema, porque era parte de lo que ellos hacían, era parte de esas actividades, ¿verdad?, que hacían ellos como comunidad para el Señor, era parte de sus oraciones, ¿ok? El Shema es algo interesante. Vemos que Jesús hace referencia al Shema en Marcos 12, 28, 31. Cuando Jesús responde la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y uno de los maestros de la ley, ¿verdad?, se le acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, y esto es lo que dice Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos.
Esas palabras que vemos, que todos conocemos, que es lo que Jesús dio como el mandamiento más importante, son las mismas palabras que vemos aquí en Deuteronomio 6, 4, 9. Este es el Shema. Eso es lo que se está refiriendo Jesús. Escuchar, Shema, escuchar y obedecer. Eso es lo que está diciendo Jesús. El mandamiento no solamente para que lo sepan, pero es para que los lleve a la acción de amar al Señor y amar a su prójimo como a ti, como a ti mismo. Los líderes ancianos sabían el llamado solemne, santo y de gran peso espirituales que las palabras de Joel estaban teniendo en el momento en que Joel se para. Para nosotros es simplemente Joel parándose y decir, escuchar, oír, pero para ellos era Shema. Ellos entendían el peso espiritual de lo que iban a escuchar. Y es el mismo peso espiritual que Dios nos está llamando a que escuchemos en estas palabras. Es importante que, como vemos que Joel hace un llamado a los líderes espirituales de su época, es tiempo que nosotros nos posicionemos como líderes en la iglesia. Posicionémonos nosotros, los servidores del Señor. Nos posicionemos ya sea como padres y madres de familias, como líderes en nuestros hogares, o ya sea tú que eres líder en tu trabajo. Si tú eres tal vez tienes influencia sobre alguna otra persona, si tienes influencia sobre otra persona, eres líder y este llamado es para ti. Posiciones que Dios nos está llamando de liderazgo nuevamente, no tienen que ser solamente en la iglesia. En este tiempo Dios está llamando a los que son líderes, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito agrícola, en el ámbito gubernamental, de educación, de salud, comercio y de comunicación. Si estamos en esos lugares como líderes, este llamado de Joel es para nosotros, porque nosotros como pueblo del Señor, como los hijos de Dios, como el pueblo de Cristo, estamos llamados a responder a estas palabras que vamos a continuar viendo aquí en el libro de Joel. El libro de Joel es un llamado a los líderes primeramente, porque escrito está en la palabra del Señor que el juicio comienza en la casa de Dios. Eso es lo que vemos y es lo que pudimos ver aún con Tania y Scarlett explicándonos muy bien cómo existe en el libro de Joel, hay un juicio. Dios está mostrándonos que ha traído un juicio, que Dios es un Dios de justicia, pero es un Dios también de misericordia. Y vamos a ver ambas cosas. Y nuevamente, el juicio comienza en la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17, ¿verdad? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Isaías 3:14 dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dios nos está llamando a tomar responsabilidad como líderes espirituales nuevamente en nuestros hogares, comenzando con nuestros hogares, ¿verdad? En cualquier lugar que tengamos influencia, Dios nos está llamando. Este llamado comienza con nosotros, porque vamos algún día a rendir cuentas delante del Señor de lo que se nos fue entregado en esta generación. Lo que se nos fue entregado en nuestras manos individualmente y lo que se nos fue entregado en este tiempo como generación. O sea que hay un llamado no solo individual, pero hay un llamado colectivo. No sé si algunas veces se han puesto a pensar qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros, no solo individualmente, porque siento que hay un llamado que Dios da individualmente, hay un llamado que Dios da en familias y hay un llamado que Dios da en generación. ¿Qué es lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas como generación que está viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas? Un día vamos a rendir cuentas, como vemos en la palabra de los talentos. Un día vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos ha dado en esta generación? Nuevamente, no solo es individualmente, pero es como generación. Este llamado de Joel, y esto lo que vamos a rendir cuentas algún día delante de la presencia del Señor va a ser de lo que hicimos
en el tiempo de la alarma y de la trompeta también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo vamos a reaccionar en el tiempo de la alarma y en el tiempo de la trompeta? Vamos a darle al botón, como dijimos al principio, al reloj despertador, 5 minutos más, 5 minutos más. Quiero dormir 5 minutos más, Señor. ¿Verdad? Recordemos el video que aún Marina nos mostró hace 2 clases anteriores. Cuando el novio venga, y esa alarma específica, que cuando el novio venga, cuando Jesús regrese, ya no va a haber tiempo para ir a comprar aceite y llenar las vasijas. Ahora es el tiempo, es en esta alarma que Dios está dando. Dios da alarmas también para que seamos despertados, para que podamos prepararnos, porque el corazón de Dios es que nadie se pierda, es una preparación. Hay alarmas que el Señor está dando para la preparación antes de que venga, ¿verdad? El llamado, que es cuando viene el novio, y nuevamente, cuando vemos que ahí ya no va a haber tiempo de ir a comprar el aceite y llenar las vasijas. Hoy es el día de comprar el aceite y llenar las vasijas. Hoy es el día de despertar. Hoy es el día de Shema, de escuchar y obedecer las palabras del Señor. Estas alarmas nuevamente son para despertarnos. Pero viene una alarma, un sonido que anunciará nuevamente la venida del novio por su novia, que anunciará al Rey de Reyes, que vendrá por su novia, la iglesia, las que se han preparado, esas 5 vírgenes sensatas que se han preparado. Esta es la novia por la que Jesús viene, la novia resplandeciente. Jesús viene por una novia resplandeciente. Jesús viene por una novia que no está durmiendo en su día de bodas. Es una novia que está despierta y que es una novia resplandeciente, una novia que está llena de amor por su novio y que mira con anticipación y con ansias el día de su boda. Ese es el tipo de novia que Jesús viene. Esta es la iglesia que Jesús nos está llamando en este tiempo. Apocalipsis 19 del 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En unas traducciones dice: y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nuevamente, esta es la descripción de la novia que Jesús viene. Así que, mis hermanas, preparémonos, posicionémonos a Shema. Posicionémonos a escuchar atentamente y obedecer la palabra del Dios eterno, de Jehová de los ejércitos. Y así como dijo Joel en el capítulo 2, no solamente a los líderes, pero escuchen también moradores de la tierra. Es como si el Señor nos está diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, como lo vemos en Apocalipsis 3:6. Es tiempo de acción, es tiempo de escuchar y de obedecer. Así que vayamos al versículo nuevamente, como estábamos en el, si tienen sus Biblias allí, ¿verdad? Y vayámonos al versículo 3, ¿ok? ¿Qué dice? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, a sus hijos y a sus hijos, a la otra generación. El versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí prácticamente está hablando de diferentes, hay muchos dicen que son diferentes plagas de langostas, otros piensan que simplemente es diferentes como metamorfosis de las diferentes, como metamorfosis o etapas de la langosta, pero en realidad el resultado es lo importante. El resultado es que ha devastado, ha sido una devastación, ha tenido una devastación como nunca se había visto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos lleva aquí en estos versículos? ¿Qué es lo que debemos escuchar y obedecer? Como decíamos, el Señor hace un llamado de Shema, de escuchar.
Aquí parte de escuchar nuevamente es también de recordar. La pregunta de que si algo, como él hace la pregunta, que si algo de esta magnitud había pasado anteriormente. Y aunque la respuesta era no, ni siquiera en la plaga de las langostas de Egipto fue de esta magnitud. Joel los estaba llevando a recordar lo que Dios ha dicho acerca de su justicia y su misericordia, acerca de la bendición y la maldición que vendría de acuerdo a lo que ellos eligieran, de acuerdo a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. En el Deuteronomio, en el capítulo 28, en el versículo 1 dice, y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Pero Deuteronomio 20, esa era la bendición, ¿verdad? Esto es para ahora, en Deuteronomio 28:15 dice, pero sucederá que si no obedecieres al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:39, no lo tengo aquí, ok, pero 28, Deuteronomio 28 del 38 al 39 dice, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Estamos viendo aquí, y es por eso es que Joel está llamándolos a recordar, no solamente si algo así de esta magnitud ha pasado, pero qué es lo que el Señor ha dicho, por qué nos encontramos en esta situación, por qué nos encontramos en este lugar de devastación. Y Joel está haciendo aquí un llamado de conciencia, está trayendo una confrontación a ellos mismos para que veamos qué es lo que ha sucedido, cuáles son las palabras del Señor, que si nosotros desobedecíamos al Señor, si nosotros continuamos con esta idolatría en la que hemos estado, si nosotros continuamos haciendo lo que es malo ante los ojos del Señor, el Señor ha hablado claramente acerca de sus juicios y nos ha mostrado aún en que, como dice aquí en Deuteronomio 28, del 38 al 39, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Entonces Joel está haciendo un llamado al pueblo a ver la magnitud de lo que ha pasado, que es claro que esto ha venido como juicio justo de Dios, porque hemos desobedecido, hemos apartado de sus caminos, hemos adorado ídolos, hemos sacrificado a un Amolec, hemos sacrificado a niños, hemos pecado contra Dios, y esta plaga es evidente de esto. Y yo sé que muchos de nosotros dirán, bueno, eso fue para las personas ahí en el tiempo de Joel, pero sabemos que la palabra de Dios es eterna y es verdadera. Fue verdadera en ese tiempo y es verdadera ahora, y lo continuará siendo verdadero hasta la eternidad, porque sus palabras no pasarán. Y hoy quiero, en todo el temor del Señor, quiero hablar en medio de esta asamblea llena de las hijas del Señor, llenas de las hijas de Dios, poder dar este llamado, poder sonar esta alarma de que estamos en este momento como en este tiempo del libro de Joel. Hoy quiero dar un llamado junto al Espíritu de Dios, junto al Espíritu del Señor y junto a la palabra del Señor, que miremos atrás en estos 2 últimos años de pandemia, que si nuestra generación ha visto algo como lo que hemos vivido en estos 2 últimos años, que si hemos visto algo semejante a la gran pausa que la iglesia y el mundo entero ha experimentado en los últimos 2 años, hemos visto anteriormente en nuestra generación el gran sacudimiento que experimentamos como humanidad y sobre todo también como cuerpo de Cristo. Muchos ministerios, muchas personas han quedado en un gran desolamiento. Muchos ministerios lo vemos que han quedado en ruinas. Muchas personas
se han alejado de la fe y muchos los ha dejado en completa desesperanza. Es como si estuviéramos nosotros parados en ese lugar, en ese valle que estaba hablando Joel y estaba diciendo, ¿podemos ver la devastación de lo que ha sucedido? Podemos ver y ser confrontados por medio de la palabra del Señor y el Espíritu del Señor para que podamos ver dónde nos encontramos como iglesia, dónde nos encontramos como hijos e hijas de Dios. Hemos visto anteriormente el gran sacudimiento que experimentamos como humanidad y como el cuerpo de Cristo. Y estas son las preguntas que siento que el Espíritu del Señor está haciéndonos, está trayéndonos una confrontación para que nosotros veamos también, podamos ver y dejemos que el Espíritu del Señor nos muestre y nos traiga esa confrontación en nuestros espíritus. Tal vez nosotros decimos, pero nosotros no sacrificamos a Molec como lo hacían en el tiempo de Joel. Yo sé que esta palabra no es una palabra, no va a ser una palabra popular, pero es una palabra que tenemos que hablarla con la verdad de la palabra del Señor. Sabemos que cuando sacrificaban a Molec, sacrificaban a niños, era el sacrificio de niños a este Dios, ¿verdad? A Molec, ¿verdad? Era el sacrificio a niños. Saben que hoy cuando vi la estadística, al día de hoy, de cuántos abortos se hacen alrededor del mundo diariamente, estamos hablando que al día de hoy, en este tiempo, había 34, han habido hasta este tiempo 34.274.138 abortos. Niños que hemos sacrificado en el altar de Molec. No podemos dejar a nuestros hijos tampoco ser sacrificados en el altar de Molec. Esto no solamente es acerca del aborto, esto es acerca del altar de la identidad de género que estamos viendo en estos tiempos. No podemos dejar a nuestros hijos en el altar del mundo, donde mezclamos lo sagrado con lo del mundo, solo porque es relevante a la cultura en que vivimos. No podemos sacrificar a nuestros hijos porque es como si lo estuviéramos sacrificando en el altar de Molec. Es tiempo que nos levantemos, y no solo por nuestros hijos, pero por las siguientes generaciones, como líderes espirituales de nuestros hogares, como líderes espirituales de las siguientes generaciones. Una generación que influirá al mundo con el poder del reino de los cielos, con el evangelio de Jesucristo, que influirá al mundo trayendo salvación, sanidad y libertad. Dios en su misericordia, así como lo hizo con el pueblo de Israel en el libro de Joel, nos está dando otra oportunidad, nos está llamando como un padre que ama a sus hijos a que regresemos a Él de todo corazón. Y lo vamos a ver más a profundidad, estos conceptos en los siguientes versículos, pero antes de esto quiero señalar algo más en el versículo 3. En Joel 1:3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Prácticamente nosotros contaremos a nuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las siguientes generaciones. Esto es importante, ¿verdad? Es importante que lo que nos está tratando de decir Joel aquí, que es importante que se dé este aviso, que se suenen estas alarmas en cada generación, que nosotros podamos sonar la alarma a nuestros hijos y que nosotros enseñemos a nuestros hijos a que ellos suenen la alarma en su generación y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Que cuenten de los juicios justos del Señor, que hablen de la justicia del Señor y su misericordia y su corazón de querernos restaurar, de su llamado a que vivamos una vida de santidad. Es importante y vital que estos testimonios sean pasados de generación en generación. Es vital que estos avisos y alarmas sean entendidos de generación en generación. Es tiempo, iglesia, que hablemos de la santidad del Señor nuevamente.
Tenemos que enseñar y hacer un llamado a la santidad, a la justicia y a la misericordia del Señor. No podemos concentrarnos solamente en el amor y en la misericordia del Señor, porque Dios es un Dios de justicia, es un Dios que da juicios justos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, no importando la edad en la que tú te encuentres, no importando si piensas que eres muy joven o que ya tu tiempo ya pasó. No importa la edad en la que te encuentres. Este es un llamado para todos en este momento, porque van a haber personas, no importa qué tan joven te encuentres en este momento, siempre van a haber personas menores que tú puedes influenciar, que tú puedes hablarle acerca de estas verdades. Es importante que tengamos esto, que no tiene que ver con nuestra edad, con la edad en la que nos encontramos, es importante que seamos confrontados en nuestros corazones, con la realidad de dónde nos encontramos como iglesia. Tenemos que enseñar acerca de las dinámicas también de los últimos tiempos. Yo sé que este no es un tema que es popular en la iglesia, porque todos queremos ser entretenidos, todos queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero siento que este es un llamado nuevamente donde nos encontramos como iglesia, donde Dios nos está llamando. Es tiempo de enseñar acerca de las dinámicas de los últimos tiempos. Tenemos que hablar de cómo prepararnos, cómo ser esas 5 vírgenes sensatas, cómo obtener aceite para nuestras lámparas. Tenemos que hablar de que Jesús regresa nuevamente. Algo que el Señor me mostraba en los últimos años cuando empecé a estudiar acerca de esto y la pasión del Señor, porque es del Señor, esta pasión proviene del Señor de poder hablar acerca de los últimos tiempos y enseñar acerca de las dinámicas de los últimos tiempos, que eventualmente vamos a hablar de estas cosas. Una cosa que el Señor me decía, Lucy, si no como iglesia no empezamos a hablar de estas cosas, hay 150 capítulos que hablan acerca de los últimos tiempos, 150 capítulos que hablan en la Biblia acerca de los últimos tiempos. El Señor dice, si nosotros no empezamos a enseñar esto a las nuevas generaciones, los últimos tiempos y la venida de Cristo, va a hacer que las siguientes generaciones sea como algo ficticio, como fue algo que realmente no va a pasar. Y si estas generaciones tienen ese pensamiento, entonces no se van a preparar. Van a pensar que esto no va a suceder, o tal vez allá algún día tal vez va a suceder. Y la escritura es clara, nadie sabe ni el día ni la hora. Así que toda generación tiene que prepararse y preparar a la siguiente generación para que esa generación continúe con la preparación y que suene las alarmas, ¿ok? Porque nos estamos preparando, y esto es importante, escúchenme muy atentamente a esto. No nos estamos preparando para un evento. Esto no es solamente que es acerca del evento que vamos a ver en los últimos tiempos. No nos estamos preparando para un evento, pero nos estamos preparando para encontrarnos con alguien, y su nombre es Jesús. El Rey de Reyes, nuestro novio, vendrá por su amada. Él va a venir por su novia. Él va a venir por una iglesia llena de amor por Él, una iglesia resplandeciente, que no le ha sido infiel y que no se ha prostituido con los placeres del mundo, y que ha salido de la gran Babilonia espiritual y su idolatría, como lo vemos en Apocalipsis 14, 16, 17 y 18, esos capítulos. Si quieren ir a estudiarlos, podemos hablar, voy a darles un documento acerca de la Babilonia espiritual. Va a ser que ustedes lo van a poder estudiar, tal vez no hoy, pero para la siguiente clase, y los pueden estudiar ustedes y poder leerlo, ¿verdad? Que habla acerca de esos capítulos, el Apocalipsis 14, 16, capítulo 16, 17 y 18. Ustedes lo pueden leer incluso ya desde ahora, pero voy a darle una explicación con respecto a la Babilonia espiritual. Okay, así que no se lo pierdan porque será en la próxima clase. El Señor me ha estado hablando de que si no preparamos a la siguiente generación, si no le hablamos de estos acontecimientos con la verdad de la palabra, si no los llamamos a despertar, ¿verdad? Y sonar la alarma a la generación, corremos el riesgo que nosotros mismos o nuestros hijos y las siguientes generaciones sean engañados.
que las narrativas de demonios sea quien controle y los aparte de la verdad. Son los que controlan la narrativa de lo que ellos crean y los aparte del camino, los aparte de la verdad. Vamos a ver esto en 2 Timoteo 3 al versículo 9, que dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Fíjense bien estas dinámicas de las que nos habla 2 Timoteo. En los últimos días vendrán estos tiempos difíciles, ¿verdad? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irrelevantes. ¿Podemos decir que esto lo estamos viendo en este tiempo? Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Cuántos podemos decir que estamos viendo esto en estos tiempos? Teniendo apariencia de piedad o apariencia de religión o apariencia de fe, pero habiendo negado su poder. A los tales, le dice Pablo a Timoteo, evita. Porque ellos están los que se meten, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Yo no sé, al leer esto, si podemos ver, estamos viendo ya cómo han ido en incremento estas dinámicas en estos tiempos en los que estamos. Y nuevamente, estas no son las narrativas y dinámicas que nosotros queremos caer, que no queremos que nuestras generaciones caigan en este tipo de situaciones, en este tipo de narrativas que vamos a ver, que van a ir incrementando, Tenemos que levantarnos y despertar como iglesia. Tenemos que dejar que el Señor nos confronte en este momento por medio de su palabra y de su espíritu, para que veamos en qué momento nos encontramos. Todas las generaciones nuevamente son necesarias. Nuevamente, esto no tiene que ver nada con la edad. Todas, no importando la edad, son necesarias y estamos siendo llamados al campo de batalla, a despertar y ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Lo que cultivemos en este tiempo va a dar fruto en la siguiente generación. Alguna vez, yo no sé si ustedes alguna vez se han acercado a alguna fogata, y cada vez que se acercan a la fogata pueden sentir el calor, pueden sentir el fuego, ¿verdad? Y a medida que se acercan más y más, hay un momento en que no te puedes acercar tanto al fuego porque sentís que la cara se te quema, ¿verdad? Puedes sentir en tu piel ¿verdad? El calor del fuego y sientes como que te quemas, entonces no te puedes acercar tanto, ¿verdad? Asimismo, es cada día que pasa. Cada día que pasa, el día de mañana, vamos a estar aún más cercanos a las narrativas y a las diferentes cosas que vamos a ver en los últimos tiempos. No podemos hacernos de la vista gorda, como que no va a pasar, porque cada día que pasa estamos más cerca, es como nos estamos acercando como a ese fuego de esa fogata. Hay una razón por la cual Dios permitió el sacudimiento en la pandemia. Dios permitió ese sacudimiento y siento que parte de esto es para que nos diéramos cuenta. Esa fue una de las alarmas que Dios ha dado, para darnos cuenta de nuestro letargo espiritual como iglesia, del adormecimiento en el que nos encontramos y la falta de entendimiento de los tiempos en que nos encontramos.
Muchas veces nos ponemos y no nos damos cuenta, aunque estudiamos estudiosos de la palabra, no podemos discernir como Daniel, no podemos discernir en los tiempos en los que nos encontramos. Y siento que esto es parte de lo que el Señor nos está mostrando. Tenemos que ver dónde nos encontramos. Nos estamos encontrando como Joel en ese lugar de devastación. Tenemos que ver que ha pasado una plaga de langostas en medio de nosotros. Ok, esto es importante nuevamente, que podamos ser confrontados. ¿Para qué? Para que nos tornemos a Él. Esta es la razón por la cual Dios permite estas situaciones, estos sacudimientos en las naciones. Es para que nos tornemos a Él, para que nos volvamos a Él, para que demos nosotros un llamado al arrepentimiento, para que nos arrepintamos y demos un llamado de arrepentimiento, un llamado a la santidad, para que seamos restaurados y preparados, despertados y podamos resplandecer con la gloria venidera. Porque esto es algo también que tenemos que hablar acerca de las dinámicas de los últimos tiempos, que va a incrementar la gran oscuridad, pero va a incrementar también la gloria de Dios en la iglesia. Va a aumentar la gloria de Dios en su novia, en sus hijos, en sus hijas, pero también va a incrementar una gran oscuridad en la tierra. Ambas van a incrementar, porque ambas nuevamente, pero la buena noticia es que la gloria del Señor, su iglesia e Israel también como en los tiempos van a resplandecer, aunque también vayan a incrementar la gran oscuridad, la tribulación y la persecución. Gran avivamiento va a venir en medio de gran persecución. Esta es la historia de la iglesia. Tenemos que irnos a la historia de la iglesia. Veamos en el libro de Hechos. Gran persecución vino, pero la iglesia resplandeció. El gran avivamiento de la iglesia del libro de Hechos. Hubo gran prosperidad, y cuando hablo prosperidad estoy hablando de prosperidad espiritual. Estoy hablando en medio de gran persecución y tribulación. La iglesia creció, la iglesia resplandeció. Y esto es lo mismo que vamos a ver. Estas son las dinámicas que vamos a ver en los últimos tiempos. Por eso es que tenemos que ser esa iglesia que está preparándose, que está yendo a comprar el aceite, llenando sus vasijas como esas vírgenes sensatas, ¿verdad? Ok, pero no me quiero adelantar porque de eso vamos a hablar en el capítulo 2. Ok, ahora, Joel, vámonos a Joel en el capítulo 1, en el versículo 5 al 13, ¿verdad? Ya vamos casi terminando con esto, ¿ok? Y hablan de lo siguiente. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a casa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos del hombre. Entonces, debido a toda esta devastación, dice que se extinguió el gozo de los hijos del hombre, de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Ahora es un llamado a los sacerdotes. Ceñíos y lamentad, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ok, entonces ahora volvamos un poco al versículo 5. Ok, aquí cuando dice, versículo 6.
que dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Aquí está hablando también, y lo vamos a ver más adelante también en el capítulo 2, está hablando, este es un versículo que está dando una sombra profética también. Está hablando no solamente de lo que iba a suceder al pueblo de Israel, pero está hablando también de una figura profética de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y lo podemos ver en Apocalipsis 9 y en el capítulo 8, para que lo apunten y lo quieran ver ustedes. Ahí pueden ver y van a ver que tiene mucho de lenguaje casi muy similar a lo que está hablando Joel en este momento. Joel está alertando al pueblo en este momento de la gravedad de la plaga de langosta que han experimentado, ¿verdad? Pero aún así les está diciendo, miren, esto solamente es una alarma, que hay algo aún más abrumador que vendrá. Hay algo mucho más abrumador. Hay un gran ejército que va a venir. Y si ustedes se abrumaron por esta plaga de langostas, él está diciendo, lo que viene aún más es aún algo más abrumador, un gran ejército. Y eso es lo que vamos a ver aún en las dinámicas de los últimos tiempos, en Apocalipsis 9 y en diferentes lugares donde vemos acerca que habla de este ejército. Podemos ver las similitudes de la alarma que Dios nos está dando en este tiempo, como lo dio en el tiempo de Joel. No podemos volver a lo mismo como iglesia. Esta ocasión nos está mostrando. No podemos volver después de esto que ha sucedido, de este sacudimiento que ha sucedido en las naciones con la pandemia, como iglesia. No podemos regresar a lo mismo. Por eso es que aquí el Señor dice, aquí la única opción, o Él está diciendo, aquí la única opción es arrepentirnos, escuchar lo que el Señor está diciendo, volver al Señor con todo nuestro corazón. Cuando dice aquí en el versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, no está hablando de una viuda, está hablando de una joven que se ha, que ha sido... engaged, que ha sido comprometida. Sí, gracias, que se ha comprometido, ¿verdad? Que se ha comprometido y que el novio ha pagado, ¿verdad? Porque en aquel entonces, recuerda que se pagaba, ¿verdad? Un precio, ¿verdad? El novio pagaba un precio por la novia. Entonces, esto significa que la novia, este versículo específico habla de una novia que ha sido comprada ya completamente, se ha dado el pago por la novia, el novio lo ha dado, ¿verdad? Pero que el novio no, dice que, ¿verdad? Ha perdido a su novio, que es como el equivalente a que su novio murió aún antes de ser casados, aun cuando ya han sido comprometidos. Este es el tipo de lamento que está llamando el Señor. Este es el tipo de lamento de arrepentimiento. Está diciendo, llora, como si una novia que ha perdido a su prometido, aún antes del día de la boda. Este es el llamado, el tipo de arrepentimiento que está dando, un arrepentimiento. Rasca tu corazón, date cuenta de dónde se han encontrado como pueblo, de dónde te han encontrado en medio de tu pecado, porque la única salida es de regresar con todo nuestro corazón a los caminos del Señor. El versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Esto es parte de la devastación que hubo, porque ya que no hay grano, ya que no hay aceite, ya que no hay manera de hacer vino, la libación era específicamente, era una ofrenda que se usaba para acompañar los sacrificios en el tabernáculo. Lo podemos ver en Levíticos, en el capítulo 23 al 37, y en el libro de Éxodos, en el capítulo 29 y en el capítulo 40, ¿ok? Y este sacrificio de libación que se hacía con agua, con aceite o con vino, se convirtió en uno de los símbolos de gratitud de Israel por la provisión de Dios y una expresión de gozo de la adoración. Entonces estamos viendo que ahora en esta devastación, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Está diciendo,
ahora ni siquiera pueden presentar sacrificios de adoración, no pueden presentar sacrificios de gratitud hacia Dios por la provisión. Y esto es lo que, porque esto era un tiempo de gozo, el poder hacer estas ofrendas de libación y hacer todas estas cosas, era una oportunidad de venir y gozarse en la presencia del Señor, de poder traer estos tiempos de adoración ante el Señor, de acercarse al Señor. Y estamos viendo que debido a esa devastación, esto no es posible. Yo no sé ustedes si pueden ver las similitudes con esto. Aún cuando nosotros, aún durante la pandemia, no siquiera podíamos reunirnos para adorar, siquiera podíamos venir, juntarnos para poder adorar juntos ante la presencia del Señor. ¿Ok? Ahora, en el versículo 11 vemos esto mucho, y en el versículo 2 que habla de la vid, ¿verdad? Como dice, la vid está seca en el versículo 12 y pereció la higuera, y está hablando de todo, ¿verdad? Lo que se dañó. Pero esta palabra vid, ¿verdad? Que la vemos aquí y en diferentes lugares, la vid, esta palabra en el hebreo es usada en varios pasajes. Es como una metáfora acerca del pueblo de Dios. Cuando habla de la vid es una metáfora que está hablando acerca del pueblo de Dios o del pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en el Salmos 80, del 8 al 16, y en Jeremías 2, versículo 21, y en Oseas 10 al 1. Y la frase de que sentarse bajo su propia vid, ¿ok? Que es muy usada, sentarse bajo su propia vid o higuera, o sentarse bajo la higuera, ¿ok? Significaba vivir en seguridad. O sea que lo que Dios está diciendo aquí, está diciendo, la vid se ha secado. Eso que tú buscabas para sentirte seguro, eso que te da una seguridad, los juicios del Señor aún ha permitido que esto se seque. Lo que tú ibas, que se ha convertido en un ídolo para tu vida, esto que has ido para buscar, para sentir ese sentimiento de seguridad, el Señor dice, aún eso se ha secado, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí es que se les ha quitado en este momento al pueblo, que quiero darles aún más un poco la idea de lo que ha sucedido. Se les ha quitado la posibilidad de alimento prácticamente. Aún de sembrar, porque nuevamente la langosta se comió aún la semilla que utilizarían para sembrar la siguiente cosecha. Y para una sociedad agrícola como lo que era Israel, esto era devastador. Esto es el equivalente a nosotros de esto, fíjense bien, que la moneda se cayera por completo a nivel mundial, que no existieran trabajos en lo absoluto en tu ciudad, que no hubiera manera de que tú trabajaras y que se te pagara, porque la moneda no es existente, porque se ha caído, ¿verdad? La bolsa de valores o la moneda. Es como si no hubiera alimento porque se han arruinado las siembras. Por lo tanto, no puedes ir al supermercado porque no hay productos en los supermercados. Y no hay esperanza porque no hay semilla y no hay manera de comprar nada. Es el equivalente, aquí a lo que está hablando en estos versículos, es a no poder adorar al Señor. Donde aún no solamente, no es que no puedas ir a un lugar de adoración, es porque en el corazón no tienes esperanza, no puedes adorar, donde la opresión es tan grande que no puedes hacerlo, y donde no hay tampoco un lugar donde puedas hacerlo. Esta es la devastación de la que está hablando. Eso es lo que está refiriéndose aquí, a la magnitud. Por eso es que el llamado de Joel es rasgar sus corazones. Tenemos que arrepentirnos. Es un llamado a despertar y es un llamado al arrepentimiento. Aquí vemos en el versículo 13 que dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Nuevamente los sacerdotes, y como vimos que había un llamado a los líderes desde el principio, y vimos que el juicio comienza en la casa de Dios. Los sacerdotes debían guiar al pueblo a los ritos
de arrepentimiento, ritos de luto que llamaban, eran ritos de reunirse en el templo, era un llamado a reunirse al templo, al arrepentimiento, o sea, de rasgar sus corazones verdaderamente en la presencia del Señor. Era un llamado a que sus acciones deberían coincidir con el cambio interno verdadero que el arrepentimiento traería. Es como decir, caminar lo que predicamos. Por eso es el llamado al arrepentimiento, a gemir en oración. Es un llamado a los sacerdotes en los hogares. Es un llamado a los líderes en ministerio primeramente, a doblar rodillas y a buscar al Señor de todo corazón. Tenemos que orar, iglesia, tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que orar por nuestros pastores y por nuestros esposos y por nosotros mismos para que haya un despertar en estas cosas. Tenemos que dejar de criticar, tenemos que dejar de criticar y empezar a orar. Levantemos a nuestros líderes espirituales en oración. Seamos nosotros que doblemos rodillas como líderes espirituales en nuestra generación. ¿Vamos a ser parte del problema o vamos a ser parte de la solución? Eso es lo que nos llama en Segunda de Crónicas 7:14 el Señor, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que el Señor nos está llamando en esta hora. Estas dinámicas, ¿verdad? Nuevamente las vimos con la pandemia, con el COVID-19. Por eso es nuestro tiempo de regresar al Señor, de arrepentirnos y volver a la santidad, que nuestros corazones puedan adorar y podamos ser restaurados y podamos resplandecer, que podamos ser despertados como la iglesia de Cristo, como esa novia de Cristo, que seamos esas vírgenes sensatas, esas 5 vírgenes sensatas que tenían suficiente aceite en sus vasijas y en sus lámparas. Este es el tiempo de Isaías 60, es lo que el Señor quiere hacer en la iglesia. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nuevamente, yo sé que esto no es tal vez el mensaje favorito de todos, pero es el mensaje necesario que Dios está dando a la iglesia. Es un mensaje de despertar, es un mensaje de confrontación donde nos encontramos en este momento y tenemos que tomar una decisión, que es la decisión de vivir en santidad, un llamado a la oración, un llamado a la intercesión, un llamado al arrepentimiento, que podamos buscar al Señor. Es tiempo, ahorita es el tiempo de comprar el aceite. Este es el tiempo de la palabra, es el tiempo de estar en la palabra. Y les quiero decir algo, aquí de verdad que yo les digo, puedo venir a derramar mi corazón de lo que el Señor me ha mostrado, de lo que el Señor me ha enseñado, pero yo no vengo en ninguna manera aquí a venirles a dar una clase diciendo que lo que yo estoy diciendo es lo que ustedes deben de creer. Es más, el llamado que yo vengo a darles es que ustedes sean como los de Berea, que sean como las personas del libro de Hechos en el capítulo 17. Escudriñan las escrituras. Yo no quiero que tomen mi palabra por lo que yo les he dicho. Quiero que ustedes sean como esas personas de Berea. Escudriñan las escrituras. Este es el tiempo de comprar aceite. Este es el tiempo de entrar en la presencia del Señor. Este es el tiempo que nosotros debemos comprar el aceite por nosotros mismos en la presencia del Señor, de ir a su palabra, de estar en la presencia del Señor, llenarnos de esa llenura que solamente el Espíritu Santo, que solamente en la presencia del Señor y en su palabra podemos recibir. Este es el tiempo de alarma. Este es el tiempo donde el Señor está llamando a la iglesia a despertar.
Así que les quisiera hablar más, pero vamos a empezar en el siguiente, vamos a parar aquí y en la siguiente clase vamos a hablar de los siguientes capítulos. Y no solo, esto es algo muy importante porque vamos a hablar de términos muy importantes. Cuando hablan las escrituras acerca del día del Señor, acerca, ¿verdad?, de ese día del Señor, acerca de lo que vemos en el capítulo 2, tocar la trompeta de Sion y esa alarma, qué es lo que significa, cuáles son, vamos a hablar más específicamente de cuáles son las dinámicas que vemos que Jesús habló en los evangelios acerca de los últimos tiempos. Vamos a hablar de esas cosas que vemos en el libro de Apocalipsis y parte de los 150 capítulos de que hablan de los últimos tiempos acerca de la Babilonia espiritual, ¿verdad? Porque es tiempo de que hablemos como iglesia de las verdades de estas dinámicas. Así que quiero cerrar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu palabra es verdadera, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por lo que tu Espíritu Santo está haciendo. Te damos gracias que tu Espíritu Santo está trayendo un despertar, Señor. Tu Espíritu Santo está trayendo hambre, Señor, de tu palabra. Hambre, Señor, de ti, de lo que tú estás hablando en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás despertando a tu iglesia, porque tú estás dando un llamado en esta hora, Señor, a prepararnos, Señor, a comprar aceite, Padre. Es un llamado a la santidad, es un llamado al arrepentimiento, Padre. Te damos gracias porque tú estás llamando, estás despertando a tu novia, Señor, porque es tiempo de prepararse, Señor, para las bodas del Cordero. Es tiempo de prepararse a la boda. Es tiempo, Señor, que seamos esa novia, Señor, completamente enamorada de ti, que estamos esperando con anticipación, con ansias ese día de esa boda donde estaremos frente a ti, Jesús. Te damos gracias, Señor, que podamos incrementar en amor hacia ti, Señor, que podamos incrementar en esa hambre de la palabra, que podamos, Señor, poder incrementar nuestros tiempos de intimidad contigo, en tu presencia, Señor. Queremos ser despertadas, despiértanos, Señor. Quita toda venda de nuestros ojos, Señor. Quita toda escama de nuestros ojos que no nos permite ver, Señor, tu verdad, que nos permite, Señor, estar ver la realidad, Señor, aún, Señor, de los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Despiértanos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.